Hola de nuevo. Hoy les voy a hablar sobre los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms, International Commercial Terms, son un conjunto de reglas globalmente reconocidas que definen las obligaciones de los compradores y vendedores en el comercio internacional. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en 1936 y se han actualizado periódicamente, siendo la última versión los Incoterms 2020. ¿Para qué se usan los Incoterms? Los Incoterms tienen varias aplicaciones fundamentales, las cuales son la entrega de mercancía, ya sea de forma directa o indirecta, a través de un intermediario o con un transportista. Transmisión de riesgo, es decir, quién asume los riesgos y gastos de un punto a otro en un tiempo específico según el Incoterm escogido. El punto de transferencia de riesgo puede ser un muelle o una fábrica. Esto es muy importante definirlo, ya que, aunque no lo parezca, los accidentes en transportes marítimos son más comunes de lo que parece. Distribución de gastos, es decir, qué gastos asumirá el vendedor para hacer la entrega de mercancía y cuáles gastos asumirá el comprador. Trámites aduaneros, aunque generalmente estos son responsabilidad del vendedor, existe un Incoterm que delega la responsabilidad al comprador, el cual es el EXW-X-Word. Historia de los Incoterms. Los Incoterms tienen sus orígenes en las prácticas comerciales del siglo XIX. En 1923 se hizo un sondeo del comercio. En 1928 se dio la claridad a los términos, pero fueron estandarizados y publicados por primera vez en la Cámara de Comercio Internacional ICC en 1936. Desde entonces, en su creación de 1936, los Incoterms han ido actualizándose cada década. La primera revisión se realizó en 1953, luego hubo actualizaciones en 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 y la última actualización son los Incoterms 2020. Estos Incoterms pueden ser agrupados de dos maneras, según su transporte y según el tipo de Incoterms. El primer grupo de Incoterms sería para cualquier modo de transporte, que son el EXW, el FCA, el CPT, el DAP, DPU y el DDP. El segundo grupo de Incoterms es para el modo de transporte marítimo y fluvial, que son el FAS, el FOB, el CFR y el CFI. Los Incoterms también se agrupan por tipo y el primer grupo de estos es el grupo E. El grupo contiene únicamente el Incoterm EXW o puesto en lugar convenido en español. Puede utilizarse en todos los medios de transporte, ya sea terrestre, aéreo, marítimo o una combinación de todos ellos. En EXW el vendedor transfiere la responsabilidad al comprador desde el momento inicial cuando la mercancía se pone a disposición en un lugar determinado. El comprador se hace cargo desde que recoge los bienes en el lugar convenido. De ahí en adelante, desde que los bienes están a su disposición, el riesgo es asumido por el comprador. Grupo C. Este grupo contiene 4 Incoterms, los cuales 2 solo se pueden usar en transporte marítimo y los otros 2 en cualquier tipo de transporte. El primer término de este grupo es CFR, que significa costo y flete pagado hasta el lugar de destino en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. El siguiente es CPT, transporte pagado hasta el lugar de destino convenido. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía. Este Incoterm se puede usar con cualquier modo de transporte. El siguiente término es el CIF, o costo, seguro y flete pagado hasta puerto convenido. En este término el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario es el comprador. Debe pagar un seguro por una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. El último Incoterm en esta categoría es el CIP, el transporte y seguro pagados hasta el lugar de destino convenido. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos y el seguro,
hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. La transferencia de riesgo ocurre una vez el vendedor colocó la mercancía a bordo del transporte principal. Este Incoterm puede usar todos los modos de transporte. El siguiente grupo es el grupo D. Este contiene 3 Incoterms que pueden ser utilizados con cualquier tipo de transporte, incluso intermodal. Bueno, en este grupo nos podemos encontrar con el DPU, que significa entregado en el lugar designado y descargado. Es una regla multimodal, supone que el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar designado por el comprador. El riesgo se transfiere al comprador en ese momento y el comprador debe hacerse cargo del trámite de importación. El siguiente Incoterm es el DDP, es decir, entrega de derechos pagados en lugar convenido. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino, sin incluir la descarga. El riesgo se transfiere al comprador desde el momento que se realiza la descarga. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El siguiente en la lista es el DAP, que significa entrega en el lugar designado. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte y el seguro, que no es obligatorio, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado por el comprador. El vendedor asume los riesgos hasta que el comprador descarga la mercancía. El trámite y costo de importación es asumido por el comprador. Y por último tenemos el grupo F, el cual tiene un Incoterm para cualquier tipo de transporte y 2 únicamente para el transporte marítimo. El primer término que encontramos es el FCA o entrega al transportista en español. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado en el país de origen, por ejemplo, sus locales, una bodega, aeropuerto o una frontera terrestre, y se hace cargo de los costos hasta ese punto convenido. La transferencia de riesgo ocurre en ese momento. El comprador asume el riesgo desde que el vendedor entrega la mercancía al medio de transporte elegido y pagado por el comprador. Luego encontramos FOB o libre a bordo del buque en español. Aquí el vendedor entrega la mercancía ya a bordo del buque. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse del transporte principal y los trámites de importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre ya en el barco, después de que el vendedor termina de colocar la mercancía a bordo. El último sería FAS, o conocido en español como libre a un costado del buque. Este término solo se utiliza en el transporte marítimo. Aquí el vendedor entrega la mercancía ya a bordo del buque. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse del transporte principal y los trámites de importación en el país de destino. La transferencia de riesgo ocurre ya en el barco, después de que el vendedor termine de colocar la mercancía a bordo. El FCA y el FOB son los términos más utilizados en la importación, ya que se consideran términos en donde las partes tienen igual responsabilidad y derechos. Explicado todo esto, podemos concluir que los Incoterms son fundamentales para simplificar, estandarizar y dar mayor seguridad a las operaciones de comercio internacional. Su uso adecuado es clave para evitar conflictos y optimizar los procesos logísticos entre compradores y vendedores.